donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurados, ¿quién? Ustedes. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. No, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Que las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerquita. Amén. Amén. Bueno, después de este lapsus, estamos predicando el capítulo 10. Concretamente, hoy vamos a acabar este capítulo con la predicación del misterio de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10 y entero. Es cortito, se puede leer y así lo entenderemos un poquito mejor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar y de hablar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hagas buenos oidores, buenos entendedores, Señor, buenos conocedores de lo que tú quieres para nosotros. Ayuda al predicador, Señor, ayuda al Señor, para que pueda predicar correctamente, Señor, sin desviarse, para no desviar a los hermanos y los corazones de los hermanos, sino que la palabra sea recta, porque la fe viene por el oír, y este oír tiene que ser perfecto. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando desde un principio que el pueblo de Israel, en este Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, no había aparecido todavía? Habían aparecido las iglesias, habían aparecido las 7 iglesias que están en Turquía, o sea que no es Israel, y luego la visión que tuvo Juan del cielo, de las alabanzas del cielo y de las cosas que iban a acontecer en esta tierra. Pero todavía el pueblo de Dios no se había presentado en este libro de Apocalipsis.
Pero hoy, en el capítulo 10, este ángel que se ve, que no es Cristo, porque Cristo no necesita jurar por sí mismo o por el Padre, porque Él mismo, su palabra es veraz, su palabra es la que no tiene mudanza de cambio. Cuando Él dice un sí, es un sí, y cuando dice un no, es un no. Pero este ángel necesita jurar por aquel que creó los cielos y la tierra, y este no es otro que el arcángel Miguel, el defensor del pueblo de Israel. Lo sabemos porque este capítulo 10 de Apocalipsis va ligadito a Daniel capítulo 12, donde paralelamente hemos podido leer en nuestros estudios anteriores que este ángel también aparece en Daniel capítulo 12 con su nombre. Vamos a leer Daniel 12.1 y verá como dice Daniel 12.1, y veremos claramente cómo se nombra al arcángel Miguel, aquel que está a favor de tu pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 12.1 Daniel. de tu pueblo. Amén. Así que Amén. vemos cómo empieza a aparecer el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Aquel que Él nunca ha desechado. Aunque ellos le han dado una vuelta, aunque ellos todavía no quieren reconocerlo, pero un día le tocará reconocer. Un día todos se arrepentirán, un día todos se arrodillarán y dirán: Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Tenía un librito abierto que no es otra cosa que la predicación del Evangelio. Dulce para los que se salvan, amarga para los que se pierden. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de medias. A medias, un trocito. Cuando vengo al culto, yo soy de Dios. Pero cuando estoy en mi casa, yo hago lo que me da la gana. Dios no le gusta eso. Dios no es un Dios de a medias. Dios es un Dios entero. Amén. Si te quiere entero. Con tus fallos, con tus errores, tal como vienes. Y Él se cuida de transformarte a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Pero Él no espera que tú te transformes y que luego venga, sino que primero ve lo que está haciendo desde el día que nos convertimos. Por eso es Amén. importante. Aleluya. Por eso es importante entender que el Evangelio es jurídico, es como una espada de doble filo que penetra y corta. Por un lado salva y por el otro mata. Quien acepta a Cristo tiene la salvación. Quien rechaza el Evangelio, él mismo se condena. No lo condena Dios, sino que él mismo se condena, porque esa salvación ha venido a su oído para que tenga vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo tan hermoso de Juan 3:16? Porque de tal manera, ese es el Evangelio, amó Dios al mundo, que nos ha regalado, nos ha dado, nos lo ha entregado a su Hijo. ¿Para qué? Para que si tú crees en Él, no te pierdas. Y no te pierdas no por la calle, no es que te vas a perder de ciudad, es que no voy a llegar a mi casa. No, es que no vas a llegar a la salvación, vas a ir directo a la condenación. Y no vas a entender el camino de la salvación para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio jurídico, es este librito que nos está hablando aquí el apóstol Juan. Y clamó a gran voz, y rugió, y gritó, y los 7 truenos emitieron 7 juicios que Dios no permite que sepamos cuáles son. Pero podemos entender, bajo la mirada de la Biblia, bajo la armonía bíblica, que son juicios contra los impíos, que son juicios de Dios contra el pecado, que son juicios de Dios contra esta tierra, porque esta tierra está contaminada por culpa del ser humano. Estamos en un momento, hermanos, donde esta mañana, hablando con mi compañero, estábamos hablando del afecto natural, ese afecto natural que uno lo tiene cuando lo tiene sin que nadie se lo dio. Y yo le decía a mi compañero,
me nació una nieta y me salió amor por ella. No se lo pedí a Dios. Yo no le dije tal mi amor para querer a esa criatura. Yo no hice nada extraño para querer a esa criatura. Yo no tuve que esforzarme para querer a esa criatura, sino que de dentro mismo nace un afecto natural. ¿Lo entendemos, esto, hermano? Tú cuando tienes un hijo, tienes un amor por Dios, nadie te lo ha dado, nadie te lo ha enseñado, sino es el afecto natural que Dios ya ha puesto en el ser humano. Un león no lo tiene. Un tigre tampoco. Una oveja tampoco lo tiene. Cuando la oveja deja a la madre de chuparle la leche y empieza a comer, se acabó el afecto natural. Si te he visto, no me acuerdo. No sé ni qué decir en el reino animal, pero los seres humanos no. Pero hoy, en las familias, en nuestro entorno, si ustedes no lo ven, a partir de ahora fíjense que la gente ha perdido el afecto natural. Puedes ponerlo, Dani, en Daniel, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo... Vamos a leer desde el versículo 1, porque es muy interesante, son 3 versículos rápidos, porque son versículos impactantes. También debes saber esto, que en los postreros días, estamos hablando ya del tiempo del fin, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Este es un detalle de nuestros días de hoy, donde uno, el afecto natural, le hace ser, vamos a decir una palabra un poco dura, malvado con aquellos que tiene que querer y benévolo con aquellos que ni conocen. Esas son las personas sin afecto natural. Son personas que son muy buenas dando al África, a los negritos, a los niños, vamos a ayudar a Gaza, vamos a ayudar allá, vamos a ayudar allá, y limpian su conciencia dando 10 euros al mes. Pero la persona que tiene la quererla porque Dios se lo ha puesto en el corazón, ya no lo quieren. Los padres ya no quieren a los hijos ya no quieren saber de los padres. Ya quieren más el perro que el padre. Sí, los primos, entre primos ni se conocen, entre tíos, sobrinos, entre amigos. Y esto incluso entra en la iglesia, entre hermanos de la iglesia. Yo no quiero a la hermana Nelly porque tengo yo algo especial que le he pedido a Dios, es porque el Espíritu Santo ha puesto en mí un amor por mi hermana Nelly, o por mi hermano Isidro, o por mi hermana Rosa, o por mi hermano Dani, o por mi hermano José. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. El Espíritu Santo, cuando vino, nos pone amor por los hermanos, el afecto natural. Y nosotros sí que no tenemos que perder ese afecto natural, y nosotros sí que tenemos que demostrar ese afecto natural. Por eso digo que el Evangelio es jurídico. O eres, o no eres, hermanos. Y esos 7 truenos hablan de todas estas cosas, de todos estos pecados de la humanidad, de cómo arrastran a los pequeñines y los llevan por caminos de perdición. Y cuando los pequeñines están perdidos, ya no hay más nada que hacer. Ya no hay restitución. Nuestra guerra de batalla, hermanos, esto es importante que lo escuchen, está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Y si nuestra cabeza se turba o nuestra cabeza se infecta, todo nuestro ser se infecta. Jesús lo dijo de otras maneras. Jesús lo dijo con otras palabras. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale. Porque sale ¿de dónde? De su corazón, de su boca, de sus palabras, de lo que él ha pensado. Mentes reprobadas. Nosotros no tenemos que permitir que esto ocurra en ningún momento. Nuestra batalla está en el cerebro. Y todo este mundo que tenemos alrededor, el internet, las películas, las series y la gente que nos rodea, mucha de ella viene con infecciones para contaminar
nuestra cabeza. Pero gracias a Dios, Dios dejó una lejía, dejó un antibiótico, dejó algo maravilloso que limpia. Y no hablo del pecado, sino limpia nuestras conciencias, limpia nuestro cerebro y nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Vamos a ver qué será eso que el Señor ha dejado, esa píldora maravillosa que nos cambia la mente. No os conforméis a este siglo. No te confirmes con lo que te dicen en la tele, no te confirmes con lo que te dice el vecino, no te confirmes con lo que te dice en internet. Te está afectando. Sino transformaos, cambiad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambiando la manera de entender las cosas a través de la palabra de Dios, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo la Biblia es esa píldora maravillosa que nos cambia el cerebro, que nos dice que donde hay pecado también hay salvación en Jesús, solo en Jesús. Que donde hay error también hay restauración. Que nos dice la palabra de Dios que hemos nacido en pecado, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que sin Él no podemos hacer nada. Y que con el Espíritu Santo todo lo podemos. Y que todo lo que viene a nuestro alrededor es para nuestro bien. Y si Dios es por nosotros, ¿Quién? ¿quién? Contra nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. ¿Quién? Yo pregunto, ¿quién? Nadie. ¿Alguien estará en contra nuestra si Dios está con nosotros? No. ¿Vos alguien contra ti? Si Dios está a tu favor, ¿quién estará en tu contra? Aunque un ejército acampe contra mí, yo viviré. Estarás conmigo. ¿Quién no puede decir eso en el mundo? ¿Alguien? Los que tienen las mentes infectadas, los que tienen la infección del pecado y de la maldad en sus vidas, o los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Tienen infectada la mente. Así que estos truenos emiten esos sonidos de juicio contra esta tierra, y Dios no permite que nosotros sepamos cuáles son esos juicios, quizás porque no tenemos que vivirlos, quizás porque ni nos interesa saber cuáles van a ser, porque nosotros estaremos en un sitio mejor, en la gloria de nuestro Dios. Con Él a su lado no necesitaremos saber lo que está pasando en la tierra. Pero este ángel se pone de pie y jura por Dios que el tiempo se va a terminar. Ya dijimos qué tipo de tiempo era. Era el tiempo del reinado de los hombres. Desde Adán hasta ese día maravilloso en el cual venga Jesús a reinar a esta tierra, el tiempo se va a terminar. Luego vendrá otro tiempo diferente, pero este tiempo que está hablando la Biblia, esta era, este cronos específico, va a terminarse. Y hoy vamos a estudiar este versículo que dice en el versículo 8, el versículo 7, sino que en los días, de Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Se ha dado cuenta del detalle que está diciendo los días? Que no es un día concreto, que es un tiempo que va a ser largo. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y a sus profetas.
¿Qué es un misterio? Si le preguntáramos al mundo, a la gente del mundo, el misterio es aquello que está oculto, es aquellas cosas que no sabemos lo que significan, aquellas cosas misteriosas. Pero en la Biblia, un misterio no es eso. En la Biblia, un misterio, hermanos, para cuando ustedes lean la Biblia y encuentren la palabra misterio, es algo que el Espíritu Santo no ha revelado. Todavía no lo ha revelado. Es un misterio porque Dios todavía no lo ha revelado. No significa que es algo que no sabemos de qué es, ni de qué se trata, sino que Dios no lo ha revelado. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando vino Cristo, ahora que Cristo se nos ha revelado, nosotros leemos Génesis 3:15 y vemos a Cristo. Leemos Isaías y vemos a Cristo. Leemos los Salmos y vemos a Cristo. Leemos cualquier libro de la Biblia del Antiguo Testamento y vemos a Cristo. La salvación que el Padre preparó. Pero como no estaba revelado en el Antiguo Testamento, cuando vino Cristo, no lo conocieron. Porque estaba oculto, porque todavía no se había revelado, porque no tenía que revelarse, porque Cristo vino a ser un cometido, que ni su pueblo lo entendió. Y era el Cristo sufriente antes del Cristo Salvador. Luego vendrá el Cristo Salvador, el Cristo Rey, el poderoso de las naciones, pero primero tuvo que venir el Cristo sufriente, el de Isaías 53, el que sufrió por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y ese misterio estaba oculto hasta que el mismo Espíritu Santo lo reveló. Pero estaba ahí. No estaba que no se podía encontrar, sino que no se podía entender. Ahora lo entendemos, porque el Espíritu Santo ya nos lo ha revelado. Eso es un misterio en la Biblia. El misterio de Dios se consumará. ¿Qué misterio será? ¿Será que el Espíritu Santo lo ha revelado ya? ¿Será que la Iglesia puede discernir de qué misterio nos está hablando? ¿Cuál será el misterio de Dios? Que quiere que cuando venga Cristo en su gloria va a ser consumado, o sea, va a ser realizado ese misterio por completo. Y hermanos, les he puesto aquí 4 ejemplos de 4 misterios que hay en la Biblia para que si los estudiamos, a lo mejor llegamos a un acuerdo todos. Y todos entendemos un poquito de qué nos está hablando ahí. Vamos a leer Efesios, capítulo 3, versículo del 3 al 11, donde aquí se nos habla del misterio de Dios y de la Iglesia, porque ese es otro misterio. ¿Cómo una Iglesia que está formada por seres humanos se va a casar con Cristo, que es Dios? ¿Eso no es un misterio? ¿Eso no es algo maravilloso que la mente humana no la puede entender? Efesios 3, versículo 3, del 3 al 11, ¿de acuerdo? Que por revelación, aquí dice que por revelación, que este misterio ha sido revelado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, que por revelación me declaró el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, o sea, nosotros, que no somos de sangre judía, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso no es otra cosa que tú tienes acceso a Dios ahora, gracias a Cristo Jesús,
por medio del Evangelio, por las buenas noticias. Y si tú aceptas el Evangelio, entras dentro del pueblo de Dios. Y si no lo aceptas, estás totalmente excluido. Antes, solo era por sangre. Solo el pueblo de Dios venía de padres a hijos, que era el pueblo que Dios había preparado para ser la luz de este mundo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las Escrituras, riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. ¿Hemos hecho hasta el 11? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El misterio de Dios, el misterio de Cristo de la Iglesia. De que Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio que se reveló y que todos lo entendemos. ¿Quién gobierna la Iglesia? Cristo. ¿A quién le pertenece la Iglesia? A Cristo. ¿Quién la compró con su sangre? Cristo. ¿Quién la redimió? Cristo. ¿Quién la perdonó? Cristo. ¿Amén? Otro misterio que hay en la Biblia es Cristo en nosotros. Porque si Cristo está en mí, como también está en ti, y como también está en ti, y como están también los hermanos de Barcelona, de la China, de Japón, de Estados Unidos, de Sudamérica, de todo el mundo. Esto es un misterio, como Cristo puede estar en todos los lugares. Como Cristo puede estar en todos los lugares. Esto es un misterio. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses. Es el Nuevo Testamento, después de Efesios. Colosenses, capítulo 1, y versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a leer hasta el 2.5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y el misterio de Dios el Hijo, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aleluya. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En este misterio en que Cristo está cada uno de nosotros, somos todos partícipes del mismo cuerpo. Por eso entendemos el misterio de la Iglesia, porque todos pertenecemos al mismo lugar. Ya no hay griegos, ya no hay judíos, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, todos, no hay pobres, no hay ricos, no hay de un color o de otro, todos pertenecemos al mismo cuerpo, con todas las ventajas que Dios tiene en ese cuerpo. Pero hay un misterio
en Efesios 1:9, que quizá sea el misterio que está hablando en Apocalipsis, que es el misterio de la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto significa no cambia. Esto lo que está diciendo aquí es que Dios hizo un plan. Dios tuvo un plan escondido, un misterio. Su voluntad nadie la sabía. ¿Por qué Dios dejó que Satanás pecara? ¿Por qué Dios dejó que los ángeles pecaran? Nadie entendía ese misterio. ¿Por qué Dios permitió que Adán pecara? ¿Que no estaba bien Adán en esta tierra? ¿Que no estaba bien con Eva en esta tierra, en comunión con Dios plena y sin pecado? ¿Pero por qué Dios permitió que entrara el pecado? Él tenía un plan, por eso el cual se había propuesto en sí mismo. Es el plan. Versículo 10. De reunir, y este es el plan, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Le suena esto de los tiempos? ¿Le suena a lo que estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 10? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cuando Cristo venga en su gloria, podremos empezar a entender cuál era su plan, porque se va a dar a conocer. Y entenderemos por qué permitió el pecado. Y entenderemos muchas cosas, porque en ese momento Él nos lo va a dar a conocer y va a ser revelado el misterio de su voluntad. Es lo que está diciendo este versículo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos va a dar a conocer su plan. Él tiene un plan desde el principio con tu vida. Es que Dios sabe todo lo que tú estás pasando para que llegues al cumplimiento del plan. Y si no llegas a las buenas, Dios utilizará todo lo que tiene a su alrededor para que llegues a Él, aunque sean las malas, pero llegarás. Adán lo tenía todas las buenas. Cuando pecó, continuó con Dios, aún a las malas. Dios no estaba por él. Él le enseñó a sus hijos cómo acercarse a Dios. Él continuó su camino con Dios, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que era culpable. Pero continuó hasta el final, y Dios estaba a su lado. El plan de Dios no se apartó. A veces no entendemos muchas cosas. Cuando miramos atrás, y los que ya tenemos más de 15 años, yo 18, uno mira atrás y dice, es que en mi vida he pasado por aquí, he pasado por aquí, he pasado por aquí. ¿Que no hubiera sido más fácil desde un principio estar aquí? ¿Por qué he tenido que pasar por tantos lugares? Pues muchas veces por nuestra dureza de corazón. Muchas veces porque nosotros decimos no cuando Dios te dice, ven, Aleluya. no, ven, no, ven. Y cada vez que tú le dices no, he pasado por aquí, he vuelto a pasar por aquí, paso por allá y paso por más allá. Y el Señor sigue diciendo, ven, ven. Hasta que un día le dices, ya llegué, ya, aquí, ya. Porque a lo mejor lo que nos viene después es peor. Por eso la Biblia dice en Hebreos, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Porque mañana no sabemos. Pero hoy es día de salvación. ¿Amén? Así que vemos que el misterio que nos está hablando en Apocalipsis de Dios es el misterio de su voluntad. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Cuando se manifieste Cristo en su venida. Quizá nosotros tengamos acceso a saber ese misterio.
O tenemos que esperar desde los cielos y venir con Cristo y entonces entender ese misterio. Pues no, hermano. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y a nosotros se nos ha dado el conocimiento de los misterios. A los de afuera se les hablará por parábolas y de otras maneras, pero a vosotros, los que Cristo ha comprado con su sangre, sois entendidos, los que entendéis todas las cosas. Vamos a leer Mateo, capítulo 13, y versículo 11. Mateo. Mateo, capítulo 13, versículo 11. Y él respondió y les dijo, porque resulta que Cristo había explicado una parábola del sembrador. Y hasta los niños entendían que un sembrador sabía sembrar, y una semilla cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra fue la que dio frutos. Y la gente dijeron, ¿y qué historia más bonita cuenta Jesús? Pero no entendían nada. Entonces los apóstoles le dicen, ¿y nosotros podemos entender lo que tú estás hablando? Y Jesús les contesta este versículo. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros. ¿Y ese vosotros? ¿Quién eran los apóstoles sino los que fundaron la iglesia? ¿A quién se lo estaba diciendo? A la iglesia. Porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. Más a ellos, ¿a quiénes? A los que no quieren entrar, a los que rechazan el Evangelio, no les es dado. Ustedes han escuchado aquella frase, para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean, no vaya a ser que se salven. ¿No han escuchado esa frase, verdad? Así es, de duro es el Evangelio. O estás o no estás. Pero en el camino del medio, Cristo no lo quiere. En Apocalipsis fue mucho más duro. Es una frase que nosotros entendemos poco, pero los judíos, cuando la escuchan, te vomitaré de mi boca. Esa es una palabra, para ellos es una presa. Una palabra muy dura. Para nosotros, bueno, Dios no quiere personas a medias, Dios quiere personas al 100%. Como dicen por ahí, al full. Yo quiero un full equipo en los coches, pero yo quiero un full cristiano. Lo quiero todo. Luego ya veremos lo que pasará. Cómo el Espíritu Santo actuará, cómo cambiará, cómo repartirá dones, cómo la gracia del Señor hará. Y el alfarero cogerá una vasija y la hará. Y si se le rompe, la volverá y la volverá a hacer. Para su gloria. Amén. Amén. Este misterio escondido que a nosotros nos hemos revelado no es otra cosa que la venida de Cristo y la salvación de este pueblo judío que ahora ya ha empezado a actuar aquí en este Apocalipsis. Que hasta en Apocalipsis no se había dado a conocer, pero en Apocalipsis 10 empieza a aparecer el pueblo de Dios, el pueblo de carne hablo, el pueblo de sangre, el pueblo que Él eligió a través de una familia de Abraham, y que igualmente que nosotros por la fe tenían acceso al reino de los cielos. Pero ese misterio no es otra cosa que cuando venga Cristo en su gloria, ese pueblo que lo está pasando mal, que está pasando una gran tribulación, que como veremos más adelante, y no quedan muchos capítulos, veremos como el pueblo de Israel huye del anticristo, de la persecución, se esconden las peñas, se esconden ciudades de rocas, y ahí Dios lo sustenta, lo aguanta, y una pequeña minoría, un remanente, todavía queda vivo para cuando venga el Señor. Vamos a leer en Mateo, capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo. Aquí no está hablando de salvación de alma, sino de salvación física. Porque los días, el Cristo está hablando claramente a Jesús de una persecución física contra el pueblo de Israel, cual nunca la ha habido. Y Dios, ni Jesús está diciendo, y si aquellos días no son acortados, si no lo acortamos el tiempo a causa de los hijos escogidos, nadie sería salvo. Nadie, porque todos morirían, porque la persecución es muy grande. Pero el Señor acorta aquellos tiempos. Y en su venida, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 11, y versículos 25 y 26. Cuando Él venga en su venida. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, será el mismo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que todos los gentiles se conviertan en el endurecimiento del corazón de Israel, que está ahí porque Dios lo ha permitido, para que se glorifique su gloria en este acontecimiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hizo con el faraón? Le endureció el corazón. ¿Por qué no se lo puso blandito y así hubieran salido? Dios no se lo endureció, porque prueba Dios quería mostrar su gloria, su poder y el valor de la salvación. Dios quería enseñar al mundo que Él es un Dios de salvación y que tiene el poder para que cualquier rey que se enfrente a Él tenga que desistir y morir. Y como le pasó al faraón, morir en el fondo del mar. Porque no pudo luchar contra Dios, luchó y perdió. Pero el versículo 26, como nos dice, y luego todo Israel será salvo, apartará de Jacob la impiedad. La segunda venida de Cristo, vendrá el Salvador y quitará de en medio la gran tribulación. Es lo que está diciendo, es la voluntad de Dios, es lo que va a ocurrir. Cuando Cristo viene, cuando suene la séptima trompeta, que es la venida de Cristo, va a ocurrir esto. Pero acordaros que os he dicho, en los días en que el ángel de la séptima trompeta, no es un día, no es un momento, hasta que Cristo venga, hay un plazo de tiempo donde las almas van a sufrir, donde las personas van a sufrir, pero la segunda, lo que es la séptima trompeta, es la venida de Cristo. Y ustedes se pueden imaginar un pueblo al borde de la destrucción, un pueblo perseguido por el mismo diablo que los está masacrando. Y cuando viene Cristo y nosotros con Él, vamos a leer Zacarías 12. ¿Qué pasa cuando viene Cristo? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con el Señor? Zacarías es casi de los últimos libros, muy bien. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasar, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. ¡Ay, Jesús! Si yo lo hubiese sabido. ¡Ay, Jesús! Si mis padres tuviesen creído. ¡Ay, Jesús! ¿Cuántas cosas nos hubiéramos quitado del medio si hubiéramos reconocido el tiempo de tu visitación? Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán. Pero en ese lloro, en ese momento, va a pasar algo glorioso. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Qué bonita la Biblia. Cómo nos lleva de un versículo a otro y se va formando ese puzzle precioso, que cuando lo vemos armado, vemos la gloria de Dios.
Pero cuando se conviertan al Señor, vemos que estamos hablando de lo mismo, de las mismas personas, del mismo acontecimiento, el velo se quitará. Porque ahora, 17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahora hay libertad. Pero los versículos anteriores nos dice que tienen un velo en la cara. Y cuando ellos leen a Moisés, cuando leen la Biblia, no entienden porque tienen un velo, porque no se les ha revelado el misterio de Cristo. Como a nosotros, antes de conocer a Cristo, este mundo tiene un velo. De ahí la oración: Señor, quítales el velo, que entiendan el Evangelio, que comprendan el Evangelio, que cuando se les predique el Evangelio, lo entiendan y se les caiga ese velo, y entonces entiendan que Cristo es el centro de nuestra vida, que sin Cristo es imposible vivir, que Cristo es el que nos sustenta, que Cristo es el que nos lleva, y empecemos a entender que Cristo es el centro. Y el Espíritu Santo nos lleva a eso. Y cuando Él venga, dijo Cristo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. En los cristianos, no en los del mundo, en los cristianos. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, algo glorioso para todos. Con esto acabamos. Doña Rosa, mi hermana Nelly, mi hermana Heidi, Maribí, Conchita, hablo de las mujeres, porque ellas son las que más sufren, pobrecitas. Algo maravilloso. Apocalipsis 24. Vamos a leer la parte final del versículo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando venimos a descansar con Él, venimos a este planeta donde tanto daño nos han hecho, donde vemos tantas heridas que podemos tener emocionales o físicas, pero esta vez venimos como reyes y sacerdotes a reinar por nuestro Dios, porque Él nos lo ha regalado. Esta idea no es nueva, esta idea es muy antigua. Él ya lo mostró a los profetas, como nos decía el versículo. Esto viene de mucho atrás. Vamos a leer en Daniel, capítulo 7 y versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y mira lo que dice el versículo 22, en el mismo contexto que está hablando, el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, otra vez el tiempo. Es el tiempo que nos habla Apocalipsis capítulo 10. Y los santos recibieron el reino. Se acabó el pecado. Se acabó el sufrimiento. Se acabó la persecución. Se acabó mira el cristianito. Se acabó ¿tú eres de los aleluyas? Se acabó. Yo soy aleluya. Todo gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Padre, te damos gracias por la maravillosa palabra que tú nos dejas, que tú nos regalas, Señor. Que nos infunde aliento, que nos da esperanza, Señor. Que transforma nuestras vidas y nos alegra el corazón. Nos rejuvenece, Señor, como las águilas, y nos lleva volando, Señor, ante tu presencia. Gracias porque tu palabra tiene poder. ¿Qué poder tiene tu palabra, Señor? ¿Qué poder tiene más grande, Señor? Gracias por todos los hermanos que han venido hoy. Gracias por poder estar aquí, Señor. Bendícenos, acompáñanos y guárdanos en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la iglesia dice: Amén.